La idea siempre fue hacer un espacio plural donde se pueda debatir y realmente creemos que este tipo de actividades son muy importantes para nuestros objetivos. Por otro lado, bueno, cuando empezamos con esta idea de armar esta charla, y bueno, tuvimos la posibilidad de saber que venía el doctor, empezamos a pensar un poco sobre qué podía tratar, sobre qué iba a ser la charla, y justo coincide con unas declaraciones que la mayoría habrán visto que hizo el presidente de la Nación, hablando sobre la obligación que tendrían los jueces de permanecer en sus despachos, de estar ajenos a cualquier actividad política y ocuparse de sus papeles y de sus fallos, como dijo el presidente. Me parece que eso puede ser un disparador, no sé, digamos, o creo que sí sé lo que pueden pensar ellos dos. Creo, o sea, los dos vienen de ser jueces, pero con otro perfil de juez. Y realmente creemos nosotros que el acceso a la justicia y para poder llegar a las reales necesidades de la gente, lo mejor es justamente no estar encerrado en un despacho. Y cuando nosotros vemos, sobre todo en la ciudad, que tenemos muchos jueces jóvenes, en el fuero contencioso, ahí veo algunos. ¿Cómo está, Pablo? Me parece que cuando nosotros vemos ese tipo de fallos, vemos que también se falla sobre temas como acceso a la vivienda, bypass gástrico y cuestiones que son realmente muy progresistas. Creemos que eso se llega a ese tipo de fallos justamente porque el juez se involucra en la realidad y no se queda encerrado en el despacho con sus fallos, como dijo el presidente. Pero bueno, no los aburro más, los dejo con quienes ustedes vinieron a escuchar. Muchas gracias. Lo que recién se manifestaba de que los jueces tienen que estar encerrados en sus despachos, yo creo que hay alguna gente que pretende que revitalizar una idea de juez que en algún momento pudo dominar en los medios de comunicación y dominó durante muchos años cuando no se sabía qué pasaba con el Poder Judicial, cuando el Poder Judicial daba la misa en latín y de espaldas y nadie sabía lo que sucedía adentro, que era la imagen de un juez aséptico, apartidista, aideológico, asexuado. No sé, era un tipo que si realmente existiese no merecería ser juez porque sería patológico. No existe nadie así. Y si existe es un enfermo, claro. Porque mal o bien uno vive en la sociedad, convive, bueno, es hincha de un club de fútbol, forma parte de la protectora de animales, no le gustan los bichos, qué sé yo, bueno, tiene valores, tiene una cosmovisión, inevitable. Entonces, la idea del juez neutro, esa idea del juez inexistente, en realidad es un juez que oculta su ideología, en definitiva, o es un burócrata que trata de permanecer como un corcho. Podemos hablar bastante del Poder Judicial, pero quisiera concentrarme un poco en lo que nos pasa y en por qué nos pasa, porque de ahí podemos volver al Poder Judicial. Si nos fijamos, el panorama que tiene la Argentina en este momento institucionalmente es un panorama caótico y dramático. Nuestro sistema presidencialista hace del Poder Ejecutivo una sola persona. Esa persona, hoy, que ocupa el Poder Ejecutivo, como distribuye arbitrariamente los fondos de coparticipación federal, extorsiona a través de los gobernadores a los senadores y a los diputados, que en este momento están votando algo vergonzoso, no importa. Es decir, maneja el poder legislativo.
No es poco, naturalmente, un gobernador tiene una responsabilidad. Si le dice no le voy a mandar el dinero, no va a poder pagar su administración, su policía, su maestro, se le para la obra pública. Ese es un problema que tiene 170 años de venerable antigüedad, porque nunca lo hemos resuelto desde la Constitución de 1853. Entonces se llamaba los derechos de aduana, ahora se llama coparticipación, pero es lo mismo. Además, como extorsión al poder legislativo, también nombran la cúpula del poder judicial a los amigos que quieren, con lo cual también controla la cúpula del poder judicial. No estoy hablando ya de democracia, estoy hablando de república. No tenemos más república, no tenemos más separación de poderes, no tenemos más Estado de Derecho. Nos encontramos indefensos, y la prueba más grande de la indefensión la tenemos en varios casos, pero creo que el paradigma de la indefensión es el caso de Milagro Sala. No sabemos qué hacer. El mundo cambió, y no nos dimos cuenta de que estaba cambiando. No nos dimos cuenta de que hubo momentos de colonialismo distintos, pero el poder mundial, el poder planetario en este momento, se concentra en grandes corporaciones, unas pocas centenas de corporaciones inmensas. El capitalismo ha cambiado. Ya no... El poder político en el mundo ha perdido espacio, y no solo en nuestro mundo, sino en el mundo central. Estos CEOs de ahora, Chief Executive Officers les dicen, que son los que están en nuestros ministerios hoy, son empleados, no son los dueños del capital, son empleados de corporaciones, y su misión es obtener la mayor ganancia en el menor tiempo. Y no pueden hacer otra cosa, porque si llegan a hacer otra cosa los reemplazan otros. No hay nada que hacerle. Entonces no se puede mediar, porque no hay forma de llegar a un acuerdo. El poder político se debilitó en el mundo debido a eso, y las formas de ejercicio del poder colonialista son distintas. En 1932, el pacto Roca-Russellman. 1955 entramos al Fondo Monetario. 1976 entramos con 5.000 millones de deuda, nos dejan con 50.000. 2016, lo que se vota hoy va a servir para endeudar el país. El objetivo es el mismo, es el sometimiento al colonialismo. Pero en el 2016 le salió gratis. Entonces, cuidado. Algunos dicen, no, guarda, es la primera vez que se llega, esto, caramba, es más grave. No. Es lo mismo, solo que con otra metodología. Ahora se valieron de dos cosas. Poder judicial, por un lado, que paró la ley de medios, impidió la vigencia de la ley de medios, y el monopolio mediático. ¿De qué otras cosas se están valiendo en Brasil en este momento para dar un golpe de Estado? De las dos cosas. Les diré que Clarín, comparado con la Regi Globo, es el kiosco de la esquina. Pero se valen de las dos cosas. Pero, ¿qué es lo que permite que se valgan de las dos cosas para llegar al poder? ¿Y qué es lo que permite que una vez llegados al poder puedan tener la suma del poder público y manejar los tres poderes? La Constitución. No pensamos en una reforma constitucional. Evo la pensó, Correa la pensó, la Revolución Mexicana del 17 la pensó, Perón la pensó. Cada uno en su época, en su coyuntura, en sus circunstancias. Nosotros no la pensamos.
Pero bueno, el mundo cambió, el mundo cambió. El mundo cambió y llegó el momento en que este tardo colonialismo nos centra justamente por esa brecha, por la brecha de los defectos institucionales. Yo estoy absolutamente convencido, absolutamente, no tengo ninguna duda de que Movimiento Nacional y Popular no desaparece y va a volver. De eso no me cabe duda. Vamos a volver. ¿Por qué? Porque los pueblos no se quedan quietos. Porque la sociedad es esencialmente dinámica. Y vamos a volver. Pero al volver no podemos volver con ingenuidad. Y para volver tenemos que tener una idea fuerza. Tenemos que hacer una institucionalización nueva. Hay que reformular la institucionalización de la República. Hay que refundar institucionalmente la República. Porque esto la han deshecho, la han desguazado. Hay que reconstruir la República. Y eso está en nuestras manos y lo vamos a hacer si lo pensamos claramente, si lo discutimos. No es una cuestión de técnicos, no es una cuestión de sabios. No, cuidado. No junten a los juristas porque lo van a discutir entre ellos. No, es una cuestión política. Los sabios, los juristas, sí, después hay que llamarlos para que le den forma. A ver en qué botella, en qué dama Juana lo van a poner, cómo lo van a poner. Pero la decisión de fondo, el contenido es discusión política. No hay nada que hacerle. El contenido lo tenemos que decidir entre todos, discutiéndolo entre todos y aprendiendo entre todos conforme a la triste experiencia de lo que estamos viviendo y a la clara experiencia de que nos entraron por ese flanco, que no nos dimos cuenta que el mundo cambiaba, no nos dimos cuenta que ya no estábamos en el neocolonialismo, sino que nos entran en esta fase avanzada por los defectos de nuestra institucionalidad. Muchísimas gracias. Poco que agregar a lo que dijo el doctor, lo dejamos al compañero Horacio Corti. Bueno, muchas gracias. Posición muy difícil la mía porque carezco de la elocuencia del profesor y luego de su exposición es muy difícil decir algo, así que para alegría de ustedes voy a tratar de ser breve y conciso. Él dijo que vivimos una situación dramática, yo creo que vivimos una situación trágica, en el sentido que creíamos que íbamos bien, que había una continuidad y en realidad era todo lo contrario lo que sucedía, ¿no? Como Edipo, que cree que escapa de su destino y en realidad cuando está huyendo le pasa lo peor que le podría pasar, que es realizar de lo que estaba huyendo. Y creo que algo que yo soy un poco menos institucionalista que él, algo que subestimamos fue la relación de fuerzas. Y eso es algo que en lo más básico de la política es algo que uno no puede hacer porque el otro que uno tiene enfrente, como dijo él, la palabra más sencilla que se me ocurre es feroz. Entonces cuando uno tiene la ferocidad del otro lado, uno no puede concederse a sí mismo la más mínima complacencia en su estrategia para poder conservar al menos lo que tiene y que no se diluya como lo que está sucediendo ahora. Y la verdad que él mencionó lo que está sucediendo simultáneamente en este momento, que es lo que está debatiendo, supuestamente debatiendo el Congreso con respecto a la deuda externa, y la verdad que no es solo una decisión que se va a tomar financiera, es una decisión financiera, económica, política, simbólica, de muchísimas dimensiones y que muestra la profundidad de la situación, digamos, de derrota, por decirlo así, en la cual estamos. Mauro invitó a hablar sobre los jueces. Creo que hay ahí una complejidad muy fuerte y muy profunda y muy histórica de la relación entre los jueces y la deuda externa y lo que estamos viviendo hoy. A mí me interesan mucho los hechos nimios
Y cuando se produjo el golpe militar y se inició nuestra dictadura cívico-militar, una de las decisiones más pequeñas que se tomaron fue modificar el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a que a partir de ese momento permitió explícitamente y en todas las cuestiones de derecho público la prórroga de jurisdicción, algo que en ese momento solo era de forma parcial. Ahí se inició, como todos sabemos, un profundo proceso de endeudamiento que no fue solamente un mecanismo de financiación del Estado, fue un mecanismo de acumulación de capital, de la forma de un nuevo desarrollo argentino, y fue una manera, como lo es actualmente y como siempre lo fue el endeudamiento, una manera de dominación de uno con respecto al otro. Y hay que destacar que en el primer peronismo una de las decisiones que plasmaban esa idea de una nación económicamente libre y políticamente soberana fue justamente el desendeudamiento. Todo el endeudamiento que habían producido los regímenes conservadores anteriormente fue saldado por el régimen del primer peronismo. Y eso hizo, como señaló él, que cuando se inició la dictadura militar el endeudamiento argentino fuese casi nulo. Para poder iniciar un ciclo de endeudamiento y generar una dominación sobre uno de esos ejes fue justamente la prórroga de jurisdicción. ¿Y eso qué significa? Eso significa que las controversias que pudieran existir respecto a ese endeudamiento no lo resuelven más los jueces argentinos. Por más críticas que tengamos sobre los jueces argentinos, finalmente son jueces argentinos que viven en una u otra cuadra, que pueden tener relación con nosotros y frente a los cuales los argentinos podemos manifestarnos directamente ante ellos, y por más débiles que sean, hay instituciones que pueden controlar o regular o referirse a los jueces argentinos. Por más débil que sea todo eso, nada de todo eso existe con respecto a un juez extranjero, porque un juez extranjero forma parte de un Estado extranjero. En mi modesto conocimiento, nadie, ninguna asociación, ningún doctrinario, salvo excepciones, en el ámbito jurídico argentino y menos del ámbito judicial argentino, protestó porque al Poder Judicial argentino se les trayera una competencia que naturalmente tiene que tener. ¿No? Algo bastante curioso, que en general los jueces son muy protectores de aquello que tienen para capacidad para decidir, circunstancia que no ha sucedido en este caso. Que hoy se acepte, porque una cuestión es continuar habiendo decisiones firmes de una justicia extranjera, continuar por todos los medios posibles algún tipo de negociación. Eso es muy diferente a aceptar lisa y llanamente las condiciones que fija el acreedor, y que es lo que actualmente está haciendo la República Argentina. Y creo que lo que está haciendo es, por un lado, mostrar históricamente que el ciclo del endeudamiento histórico no ha cesado, sino que va a continuar. Que no tenemos ningún mecanismo ni institucional, ni político, ni social, ni de ningún tipo para evitar que ese nuevo proceso de endeudamiento ocurra. Salvo que los procesos ocurran de manera diferente, lo más probable es que ocurra lo que ya ocurrió, es decir, que ese proceso de endeudamiento no tenga nada que ver con la renovación productiva de la Argentina y sea todo absolutamente especulativo y simplemente un mecanismo de dominación, como ha ocurrido hasta el día de hoy. A pesar de todas nuestras pretensiones, nuestra idea de grandeza, de excepcionalidad, etc., somos un Estado, una sociedad y una economía menor, marginal, perdida en el mundo, que ha hecho cosas que pocas sociedades han hecho. Ha reestructurado su deuda, imagínense ustedes, este factor central de dominación en condiciones para este Estado favorable. Ha puesto distancia, una mínima distancia ante el Fondo Monetario Internacional, y logró algo mucho más extraño aún, que fue liderar que muchos países en las Naciones Unidas votaran una decisión en contra de la decisión explícita de los Estados Unidos. Algo que, por el mínimo efecto real que eso tenga, porque muy probablemente en la realidad eso no tenga ningún efecto, sin embargo es un éxito simbólico claramente extraordinario.
Si a eso le suman a ustedes que en la Argentina, en este lugar perdido del mundo, a un presidente norteamericano, 2 o 3 desfachatados les dijeron no a tratado de libre comercio, algo que otros estados racionales latinoamericanos estaban haciendo simultáneamente, ustedes muestran, no sé, para utilizar una palabra tal vez del derecho penal que acá sea pertinente, el monto de venganza que nosotros hemos acumulado en el otro para ejercer contra nosotros mismos, porque nada de lo que nosotros hemos hecho es gratuito. Y acá no se trata de pequeñas magnitudes como las que manejamos al menos nosotros, que somos personas comunes y corrientes. Es la venganza en términos de grandes magnitudes sociales y políticas, y eso es algo que creo que nosotros no hemos valorado en toda su magnitud. Y todo sucede de una manera vertiginosa, porque cuando ya no nos demos cuenta y empecemos a reflexionar sobre qué hacer, cómo reorganizarnos, cómo pensar, etcétera, lo que sucedió es que se concluyó un periodo histórico, estamos nuevamente en un periodo de endeudamiento, no tenemos ninguna regla ni resguardo institucional de ningún tipo para que el endeudamiento nuevamente surja, y acá tal vez es al revés, creíamos que íbamos hacia el bien y vamos hacia el mal, y acá no creo que estemos en una situación trágica, porque un personaje que va hacia el mal y realiza el mal no tiene nada de trágico, no sé, es una cuestión terrible de otro tipo y que lamentablemente es en la que estamos actualmente nosotros. Y como dijo Zafra, evidentemente vamos a volver porque siempre el peronismo en muchos momentos históricos justamente se intentó terminar con él, y con una expresión de los años 55 se trató de desperonizar el país. Lo que tuvo Alperín Dongui de manera mucho más sutil y digamos así, supuestamente refinada, llamó la larga agonía de la Argentina peronista, algo que dijo en los años 60 y que evidentemente es una agonía que va a seguir una y otra vez, porque esa agonía va a volver, porque ese es el intento, es una singularidad también que tiene la República Argentina, que no pasa por sus instituciones, sino que pasa por un movimiento popular organizado que logró una correlación de fuerzas inédita en toda Latinoamérica en la década del 40, como no lo logró ni Brasil, ni México, ni ninguna de las otras sociedades que fueron muchísimo más desiguales, y lo son aún, de lo que fueron en la Argentina. En la Argentina hubo una discusión, para decirlo de manera brutal, de la tasa de ganancia que no existió en ninguna otra sociedad argentina. Y eso es algo que tampoco es perdonable. Lo que pasa es que el peronismo también tiene, en su, al menos tal como lo veo yo, en su forma de organizarse, la idea de que las clases pueden hacer una alianza y que esa alianza de clases puede ser beneficioso para todos. El problema es que aquella otra clase con la cual siempre hacemos una alianza, siempre la hace a regañadientes, nunca efectivamente la quiere hacer, y oportunidad que tiene para hacer un boicot, complotar, hacer un golpe o tratar de, por otros medios, acceder al poder, lo va a hacer. Y esa, de alguna forma, es uno de los grandes desafíos, porque es un desafío estratégico, intelectual, político, que tenemos todos nosotros para el futuro. Nada más.